invitación. Bueno, María José, muchas gracias. Tú eres la segunda persona que expone en este seminario que partió el año pasado, que tuvimos 5 o 6 expositores, y que va muy bien. Realmente acá en esta sala se han generado discusiones maravillosas y muy libres, ya no tan preocupadas del creditaje, de la CNA, de los marcos teóricos, sino que en el fondo con mucha libertad hemos tenido expositores que nos han venido a hablar de distintas disciplinas, incluso del mundo de la empresa, te diría, de cómo las humanidades impactan, transforman a la sociedad, pensar la situación actual de las humanidades, que como sabemos es bastante trágica, agónica, no sé qué palabra ya en el diccionario se puede usar para describir lo que está pasando, pero nosotros armamos este seminario con un fuerte sentido de optimismo y esperanza, porque creemos que las humanidades no van a desaparecer nunca, pero si nosotros no las pensamos y no las hacemos, porque no solamente pensar, es también hacer, eso es gran parte de la misión del laboratorio, van a quedar en manos equivocadas quizás, o sea, quizás las humanidades se van a proyectar en el siglo XXI con los códigos sociológicos propios de nuestra época, pero quizás van a ser otras personas las encargadas de sacar esto adelante, y quizás eso no sea tan conveniente para la humanidad. Entonces, en parte este seminario cumple esa función, muy simple, de poner sobre la mesa con mucha honestidad y con mucha libertad temas que aquejan a las humanidades y también posibles caminos de superación a largo plazo, porque sabemos que esto no va a ser una cosa a corto plazo, ideas que puedan ir iluminando el camino. Y por eso que si tú te fijas un poco el tenor de los expositores es gente que está haciendo humanidades, no solamente reflexionando sobre las humanidades, que eso lo venimos haciendo desde que nos formamos en el pregrado y en el doctorado, sino que también haciendo humanidades, o sea, experimentando. Por eso es que esto es un laboratorio de alguna manera, porque es un espacio experimental donde nos podemos equivocar, evidentemente, esa es también la gracia, pero bueno, quien no se equivoca no va a ser un poco. Entonces, bueno, el tenor, el común de los expositores han sido personas que de alguna forma u otra han hecho innovación y emprendimiento humanista en distintos ámbitos e instituciones, o personas que incluso dentro del mundo académico han querido ir un poquito más lejos de las estructuras prevalecientes. Bueno, María José es doctora en Historia, es profesora titular de la Universidad Andrés Bello. Ella es directora del doctorado en Humanidades Aplicadas, que es algo que va también absolutamente en la línea de la misión y la visión del Laboratorio de Humanidades de esta universidad. De hecho, hay académicos de la Universidad Andrés Bello que participaron en nuestra Semana de Innovación, y fue muy interesante escuchar lo que están haciendo, y para nosotros también muy gratificante ver que no somos los únicos locos del manicomio, por así decirlo, sino que hay varias universidades, la Católica de Chile, ustedes, la Diego Portales, la FINI, ¿no es cierto?, que tuvimos Ignacio Chueca hablándonos también del doctorado en humanidades interdisciplinares, también un poco conocer la experiencia de ellos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. María José también, su tema de investigación es fundamentalmente la historia de la ciencia y la medicina del siglo XIX, y el tema que va ella a abordar hoy día es repositorios visuales. Bueno, lo tuvimos que cortar un poquitito simplemente por el afiche, nada más que por eso. Repositorios digitales y patrimonio costero, repositorios visuales y narrativas digitales para la memoria, identidad y desarrollo de la costa central de Chile, un estudio de caso. Así que muchas gracias, María José, y somos todos oídos para escuchar tu exposición, después de la cual la idea es hacer preguntas y discusión y comentarios. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un agrado estar acá y compartir además estos proyectos que en general uno no tiene mucho espacio para hablar de ellos porque no son tan académicos en términos tradicionales, ¿no? Yo aquí me pegué con una licencia, voy a ampliar un poquito más el marco de los proyectos, voy a partir con uno, después voy a llegar a este, porque están vinculados, que tiene que ver como con la trayectoria de trabajo que he tenido yo en estos temas. Y bueno, como algunos quizás no saben, este no es mi área principal de investigación ni de trabajo, yo soy más una historiadora cultural que hace historia de la ciencia y la medicina. Pero sí, estos son temas relevantes que me gusta hacer, creo que son necesarios, creo que nos conectan como con otras audiencias, con otras formas de hablar de la historia, y por eso he persistido en este tipo de ejercicios, ¿no? Que son, y bueno, y dentro de este tipo de trabajo yo me he centrado en trabajar con patrimonio,
por una parte patrimonio científico y tecnológico, y ahora hace 3 años partí con un proyecto sobre patrimonio costero, ¿ya? En realidad partí con 2, pero aquí me voy a centrar en uno porque el otro todavía hemos tenido muchos problemas con el sitio web y como no está visible, dije no voy a hablar de ese. Entonces, también es importante mencionar, yo no me definiría estrictamente como historiadora pública, ni menos como humanista digital. En ese sentido me he autoinstruido, autoconstruido, lo que también he aprendido algunos colegas. Y también creo que he aprendido a que no es mi área, en el fondo a que tengo que tener buenos equipos y trabajar con apoyos necesarios, porque a estas alturas no me voy a poner a programar ni a entender en exceso ese ámbito, porque he tratado de hacerlo ya. Y he frenado los proyectos por eso, ¿no? O he involucrado historiadores que se han metido y están aprendiendo, pero no ha funcionado. Ha funcionado más trabajar con programadores y gente en el fondo de otras disciplinas con los cuales dialogar. Entonces les decía, mi desarrollo académico está más ligado a la historia y sus formas tradicionales de hacer investigación. Ahora estoy con un proyecto sobre bacteriología, estoy trabajando con un fondo de bacteriología y domesticidad. Me interesa ver cómo el lugar del espacio doméstico en la conceptualización y divulgación de las ideas bacteriológicas entre fines del 19 y principios del 30, porque también mi entrada a la historia de la ciencia siempre ha sido un poco entendiendo que la ciencia, al historizarla, nos damos cuenta que va mucho más allá de las universidades, los laboratorios, y que se forja y se construye a través de distintos actores, instituciones. Entonces he tratado de hacer una historia de la ciencia, si se quiere, un poco más desde los márgenes, ¿ya? No me gusta decirlo así porque para mí la historia de los márgenes la historia de la ciencia es una historia que involucra a distintos actores, como el patrimonio, ¿no? O la infraestructura. Pero por ahí yo me sitúo, ¿no? Entonces, paralelo a este carril, he desarrollado iniciativas que dialogan con estos campos, especialmente con lo científico y lo tecnológico, a través de otras formas de comunicar la historia y vincularlas con públicos más amplios. Entonces lo que les vengo a presentar hoy día son 2 proyectos principalmente que he estado trabajando. Primero vamos a partir con el de patrimonio tecnológico y científico y después voy a cerrar con el de patrimonio costero. Tampoco una presentación teórica, como les decía, yo no me he dedicado a reflexionar críticamente el rol de las humanidades digitales, sino que a aplicarlas, ¿no? Con recursos bastante sencillos. Y también creo que en el fondo de repente uno se complica la vida tratando de buscar soluciones que para algunos les funcionan pero para otros no, porque yo lo que les voy a presentar al final es una cuenta de Instagram asociada a otros proyectos más, pero que ha tenido resultados destacables para mi punto de vista, ¿ya? Ahora, entonces yo les decía, no voy a entrar desde una perspectiva más crítica, sino desde las humanidades digitales entendidas como un ámbito interdisciplinario, amplio, diverso, que tiene relación con llevar la historia a mayores audiencias, permitir pensar la historia con otros recursos, ofrecer otros elementos pedagógicos y formativos a distintos públicos, favorecer la interacción y una interacción que se ejecute también. Y por supuesto siempre, que es algo que como que enfatizamos harto en el doctorado, ¿no? Que en el fondo lo aplicado no es solamente para salir afuera, sino también las investigaciones se retroalimentan de estos procesos, ¿no? Y por supuesto que ejercicios de este tipo a mí sí me han aportado en mis trabajos de investigación más formal. Para producir, organizar y difundir conocimiento histórico científico en formatos accesibles, integrando visualización, georreferenciación y curaduría de contenidos. En este sentido no son solamente repositorios, sino también dispositivos interpretativos que articulan espacio, memoria y conocimiento, contribuyendo a la construcción de nuevas formas de mediación entre saber académico y públicos amplios. Asimismo, estos proyectos, todos los 2 que les voy a presentar, dialogan con enfoques de humanidades públicas digitales, en tanto buscan activar la participación de las audiencias, promover lecturas situadas del territorio a partir de infraestructuras, paisajes, etc. Entonces, primero les quiero comenzar presentándoles este proyecto, que aquí también se me cae un poco el carné, porque es un proyecto que tiene 14 años. Lo empezamos a desarrollar el 2012, en su minuto con financiamiento de Explora, con un concurso que ya no existe, que se llama Concurso Nacional de Apoyo al Desarrollo de Productos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, con patrocinio de la Andrés Bello. Pongo la prensa porque no tengo una imagen del sitio antiguo. Este sitio existe, pero lo cambiamos.
de ahí les voy a contar un poco por qué. Pero en el fondo es un proyecto que partió asociado a historia, yo lo coordiné, yo lo dirigí, buscamos también apoyo de periodismo en ese momento porque hicimos unos documentales, necesitamos apoyo de otras áreas, y apuntaba como a dos intereses, ¿no?, que empujaban este proyecto. Por un lado, nos interesaba ampliar la idea de patrimonio, ¿no? La noción de patrimonio está íntimamente vinculada, o ha estado íntimamente vinculada como a una concepción más tradicional, centrada en los monumentos, en la arquitectura religiosa o estatal, o en ciertos hitos conmemorativos, ¿no?, excepcionales. Y nos interesaba moverla hacia una comprensión más amplia, dinámica y socialmente situada del patrimonio. Entonces, desde los estudios patrimoniales críticos, autores como Laurence Schmidt han mostrado que lo que se reconoce como patrimonio no es evidente ni neutral, sino el resultado de un discurso autorizado y históricamente privilegiado a ciertos objetos, particularmente, bueno, lo que nosotros conocemos, ¿no?, como patrimonio, es cosa de ver la lista de los monumentos nacionales para darse cuenta que se ha privilegiado como patrimonio en el país, que son ciertas estructuras que estéticamente son valoradas, que remiten a ciertas historias y están asociadas a ciertas narrativas dominantes, por sobre otras. Entonces, este sesgo ha tendido a invisibilizar infraestructuras productivas, tecnológicas, cotidianas, paisajes relacionados con el trabajo, por ejemplo, o con la creación de saber fuera de la universidad o de los laboratorios, a pesar de la centralidad que pueden haber tenido en la configuración de la vida social. Ahora, hace un tiempo ya que en facultades de arquitectura y también en historia había un giro y se ha entendido que el patrimonio es mucho más que esto, que involucra disputa, negociación y otro tipo de infraestructuras, ¿no? En el caso chileno, diversos estudios han evidenciado que el campo patrimonial es precisamente un espacio de conflicto entre memorias, actores e intereses, donde los monumentos tradicionales coexisten con prácticas de resignificación y demandas por reconocer otras formas de relación con el pasado. Entonces, uno de los primeros intereses por crear este sitio, lo que motivó la creación de este sitio fue, primero, entender que el patrimonio es más amplio y más denso y que involucra las infraestructuras científicas y tecnológicas. Un segundo punto, que es bastante sencillo y simple, pero es un problema que los historiadores de la ciencia nos topamos siempre, es darle historicidad a la ciencia, ¿no? Estudiar las infraestructuras, mostrar que las infraestructuras tienen historia, también científica y tecnológica, ayudaba a mostrar primero que la ciencia y la tecnología se puede hay que desnaturalizarlas, ¿no? Son resultados de procesos históricos cruzados por intereses culturales, sociales, políticos, económicos, atravesados por valores, instituciones. Y, por supuesto, nos enseña que la ciencia y la tecnología no son verdades científicas, cambian en el tiempo, lo que antes fue una verdad ahora ya no lo es y posiblemente a futuro tampoco lo va a ser, o va a ajustarse, ¿no?, a los contextos, y son parte de un proceso. Entonces los edificios ayudan a ver eso claramente. Y segundo, porque el estudio de las infraestructuras también da cuenta, de lo que yo les comentaba antes un poco de por qué yo trabajo temas de historia de la ciencia, es que la ciencia no sucede en las universidades y en los laboratorios. Es más, en esta página web hay muy pocas universidades y laboratorios. Hay centrales hidroeléctricas, hay industrias pesqueras, hay pozos petroleros, hay casas de orate, porque son los espacios donde el conocimiento científico frente a ciertos problemas se fraguó en determinado momento, ¿no? Para especializarse como psiquiatra en el 19 se estudiaba en la casa de orate, no en la universidad. Entonces nos permite mostrarnos que habilita una comprensión más crítica, más amplia, más situada de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, claro, lo que parece un sitio que es bien sencillo, como un poco de turismo y de educación, un poco tenía esos dos intereses. Entonces este proyecto se crea como una plataforma en su momento que organizaba 31 lugares de ciencia de Santiago, que se organizaban en torno a esos 6 ejes: energía, comunicaciones, territorio, salud, industria y transporte. En su momento tuvimos bastante prensa, ¿no? Era algo bastante novedoso. Por ejemplo, esa publicidad, artículo de La Tercera dice, ¿no?, 10.000 visitas en un año, que no es nada, pero en el 2013 era bastante en el fondo. Hoy día, por supuesto, eso sería nada. Ese es el sitio actual, no se ve muy bien, pero el 2023, lo rediseñamos completamente, principalmente porque
Hubo un cambio conceptual. Lugares de Ciencia partió como un sitio de lugares de ciencia de Santiago y quisimos transformarlo en lugares de ciencia de Chile, ¿ya? De todo el territorio. En eso estamos, ¿ya? Todavía cambiamos la interfaz, se nos quedaron cosas afuera, habíamos hecho 6 documentales por cada eje, que bueno, son del 2012, que todavía no los subimos, estamos viendo cómo los incorporamos, pero estamos en el fondo amplificando los lugares de ciencia para incorporar a todo el territorio. Ahí todavía está en proceso de carga. Hemos pasado de tener 31 sitios a tener alrededor de 50 y tenemos un montón más que están ahí fichados, listos, pero en proceso de ser subidos. Y claro, no queríamos dejar fuera toda la ciencia que ocurre en región, asociarlo también a los procesos científico-tecnológicos de las macrozonas, que son distintos los procesos que se vienen en el norte, que en el sur, en la costa, en la cordillera, como para relevar ese tipo de cosas. Lo interesante de este proyecto, por ejemplo, es una infraestructura nueva que estamos incorporando, que es la refinería Concón, ¿no? El proyecto anterior tenía un repositorio de más de 400 imágenes, ahora las reducimos porque estamos viendo cómo las vamos a incorporar, pero la idea es no dejarlas fuera y ampliarlas, porque en realidad una parte importante es el texto, la otra parte importante son las imágenes que te van mostrando los antes y los después, los actores que participan, los conocimientos que acá se construyen. Pero yo en realidad quería mostrarles este sitio, a propósito de un poco del laboratorio, de los aprendizajes que uno tiene en 14 años de tener un proyecto de humanidades digitales en curso, ¿no? Que han sido muchos. Primero, ¿no? Que cuando uno postula fondos, los fondos son acotados, y los fondos no es como un libro, ¿no? Que uno financia el libro, lo imprime y el libro está listo. El sitio web hay que sostenerlo todo este tiempo. Hay que luchar contra la mugre que se sube al sitio, los hackers, el sitio se echa a perder, se cae, las plataformas se vuelven poco usables, ¿no? Ese sitio, no sé, el primero no se diseñó para poder verlo en un teléfono, por ejemplo, y menos los teléfonos de ahora, entonces fue perdiendo visibilidad a medida que envejecía tecnológicamente. Vemos también que en el fondo, bueno, las interfaces envejecían rápidamente, la navegación era pesada, el diseño era como definitivo, ¿no? Nosotros tuvimos que cambiar el diseño porque estaba pensado inicialmente para que en cada uno de los ejes hubieran 5 sitios, todo bien cuadrado. Entonces ahora si nosotros queríamos tener 100 sitios, 200 sitios, teníamos que cambiar la estructura porque no estaba pensado para sostener un proyecto de ese tipo. Y por supuesto todo lo que tiene que ver los costos, el mantenimiento, la seguridad, las correcciones. Entonces ha sido un desafío mantenerlo, porque también, yo creo que aquí debe ser lo mismo, las universidades no tienen áreas como tan habilitadas para sostener los proyectos digitales que hacemos los profesores, ¿no? Eso suena. Entonces no sabemos si es la biblioteca, si es la vicerrectoría de investigación, entonces hasta el momento en realidad estos proyectos los sostengo yo. Y el otro día invitamos a una profesora de Estados Unidos que me decía que ayer igual y que en realidad era mejor sostenerlos cada uno, porque después si uno le llega a pasar todos los claves y todos los accesos, perdiste el control sobre el sitio y la universidad no lo va a mantener. Entonces ahí hay como todo un tema que está en proceso ahí como de definición. Porque también si la universidad no lo tiene, tampoco lo ve, entonces tampoco lo valora. Hay varias cuestiones ahí. Eso por un lado. Por otro lado, quería presentarles otro proyecto que he estado desarrollando. Esto es aquí. Caso Maitencillo. Que ahí Sergio sabrá que tenemos vínculos con Maitencillo, personales digo, pero más allá de eso, nosotros nos adjudicamos un proyecto endowment interno en la universidad hace 4 años, con el cual ayudamos a cambiar el sitio web de lugares de ciencia, donde estamos incorporando como una línea de patrimonio costero. Y el proyecto tenía relación con la costa, el rol de la historia y de la memoria y del patrimonio como en el desarrollo sostenible de la costa, ¿no? Y ahí invitamos a algunos teóricos de la costa, estamos en un proceso de discusión de la ley de costas, qué es la costa, hasta dónde llega el borde costero, ¿no? Hay un montón de debate en torno a cómo entendemos la costa. Y en función de eso, ¿no? se ha gestionado la costa de determinada manera. Entonces, en ese contexto, en ese proyecto que nos dedicamos más que nada a lugares de ciencia, también empezamos a trabajar el caso Maitencillo, con la convicción, ¿no? De que las humanidades podían aportar, en este caso la historia, como a la resignificación de los territorios y de sus espacios. Y a partir de ahí generar también, o aportar, quizá un poco utópico, ¿no? Pero un manejo más sostenible de esta costa, más respetuoso.
que respete las identidades, las necesidades de sus usuarios, las propias memorias. Y bueno, y en el caso de Maitencillo, hay un tema personal, familiar con Maitencillo, pero además Maitencillo es un balneario bastante especial porque en los últimos 20 años tiene una explosión demográfica y inmobiliaria gigante, pero por otro lado es uno de los únicos balnearios que no tiene municipio, nunca se creó con un plan urbanístico, entonces no tiene plaza de armas, es una sola calle, es a diferencia de Quintero, Papúo, Cartagena, no tiene, por eso los problemas de infraestructura hoy, ¿no? Porque en el fondo su historia fue una historia de un par de familias que se instalaron en el lugar sin mayor gobernanza. Y el no reconocimiento de esa historia también ha generado problemas hoy en el manejo del territorio. Este proyecto comenzó con, bueno, un proyecto que tiene tres patitas, ¿no? La primera es un Instagram que comenzamos hace 3 años, pero realmente hace 1 año y medio que, o sea, siempre lo hemos trabajado de forma estable, pero hace 1 año y medio empezó a tener mucho más potencia porque empezaron a salir los otros proyectos que hemos estado trabajando. Uno es este libro que acaba de salir, que está asociado a este proyecto, que es un libro sobre historia de Maitencillo, que tiene texto, pero es más que nada también fotos, que está relacionado con el material que difundimos en la cuenta. Al final voy a como hablar un poquito de eso, y con otro proyecto que es la creación de un archivo digital, ¿ya? Que es un archivo digital gratuito, abierto, donde estamos subiendo todas las fotografías que hemos recopilado de este sector para el periodo entre 1900 y 1950. ¿Ya? A la fecha llevamos 2000 fotografías que han sido recopiladas de las familias, digitalizadas con el escáner de la universidad, algunas, porque no todas se prestan ni se pueden digitalizar, sino que son digitales, o las digitaliza la familia. Estamos catalogando y lo estamos subiendo. Esa página ya está en el aire, pero hasta el momento tiene alrededor de 150 fotos arriba, porque todavía estamos en el proceso de catalogar la 1850. No hay nada. En Maitencillo no hay nada. Maitencillo depende de Puchuncaví. Puchuncaví tiene una historia súper potente colonial. Tiene un museo que no hace alusión también a la cultura de playa, que en el fondo, más allá del territorio, la historia del turismo se trabaja para el siglo XX, hay un tema de se estudia la historia del ocio, del uso del tiempo libre, no hay una identidad balnearia, hay una biblioteca, tampoco no hay nada, bueno, eso, después también voy a contar un poquito de eso a partir de los vínculos que se han generado con la comunidad, con este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, claro, partimos un poco con esta idea de que con un Instagram podíamos hacer algo, una primera patita, ¿no? Porque, bueno, ahí voy a hablar un pelito de un poco más de historia de Instagram, de Facebook, muy general, ¿no? Pero desde hace alrededor de 2 décadas que comenzó a generarse una literatura, ¿no?, orientada a profundizar y discutir la relación entre patrimonio y redes sociales. Paralela al surgimiento y masificación de Facebook hacia el 2005, yo todavía me acuerdo del momento, yo estaba fuera de Chile en ese momento, que un amigo me dijo, mira esto, y esto es muy raro, ¿quién va a usar esto? ¿Quién va a subir una foto en esto? Bueno, esto se transformó en lo que ya conocemos hoy día con todas las redes sociales que tenemos, ¿no? Pero en fondo ya desde esa época se advertía que estábamos en una cultura histórica en expansión, ¿no?, en el que la reflexión, la perspectiva analítica y los procesos de búsqueda, identificación y recuperación de memoria se expandían constantemente hacia distintas esferas y ámbitos de la sociedad, y que también iba a surgir nuevos órdenes de documentación a propósito de esta expansión, ¿no?, entendido no como los modos de organizar, producir, almacenar y registrar material histórico, ¿no?, a una nueva escala y con una rapidez también sin precedentes. Entonces, en este contexto, a diferencia de los archivos tradicionales, que son centralizados, institucionalizados y definidos por criterio de expertos, las redes sociales han emergido y funcionado como un archivo transversal y dinámico, tanto para este tipo de proyectos como hoy día. O sea, la gente construye archivos propios en sus redes sociales, donde los usuarios generan, seleccionan y reconfiguran continuamente los contenidos. En ese sentido, las redes sociales no solo actúan como repositorios de imágenes, textos y relaciones, sino como un espacio en el que se construyen y disputan narrativas sobre el pasado. Esto genera ese nuevo orden de documentación, que se caracteriza además por su carácter algorítmico, performativo y participativo. No solo registra la realidad, sino que también la jerarquiza, la hace visible o invisible y condiciona la forma en que esa realidad puede ser recordada, interpretada y compartida.
Y ahí también en el fondo estuvimos explorando un poco algunos textos que hacían alusión hacia este aporte, ¿no? de particularmente Instagram, ¿no? en el patrimonio, ¿no? Hay una autora que nosotros citamos bastante, Elisa Iaccardi, ¿no? que tiene un texto que es un poquito antiguo, el de 2013, pero ya planteaba que las plataformas digitales van a empezar a consolidar una nueva forma de generar contenido, donde esto puede ser modificado a través de la participación y colaboración de los usuarios. Esto implica un cambio importante respecto a modelos anteriores de construcción de conocimiento o de divulgación de conocimiento, que eran más unidireccionales, ¿no? Uno no le disputa el archivo al contenido o la descripción de una fuente, o sea, hay una forma de hacerlo, pero no es tan inmediato. Entonces estamos en torno a entornos que son bidireccionales y horizontales, donde los usuarios son simultáneamente productores y receptores. Además, de manera progresiva, estas plataformas incorporan un componente que resulta fundamental, que es el contenido visual, ¿no? Especialmente a través de la circulación de fotografías y videos, entendiendo que las imágenes contribuyen a generar valor simbólico, identidad o vínculo con los territorios. Y también es importante, ¿no?, que las redes sociales amplifican radicalmente estas dinámicas, llegan a públicos mucho más amplios, ponen temas sobre el tapete y en este caso masifican y amplifican la producción y circulación de imágenes, ¿ya? Y es justamente en este contexto donde Elisa Iaccardi nos plantea que las redes sociales no solamente modifican cómo circula el patrimonio, sino que también transforman su propia definición. Entonces esto implica moverse desde una visión más tradicional, yo no soy especialista en patrimonio, aunque hago cosas de patrimonio, en la que el patrimonio está encarnado únicamente en objetos, monumentos, espacios específicos, hacia una comprensión del patrimonio como un proceso social. El patrimonio no es algo dado, es algo que se construye, se usa, se resignifica por una diversidad de actores, funcionando como un mediador de los significados que atribuimos al pasado. Y ahí Iaccardi plantea que uno de los principales aportes de las redes sociales es su vínculo con lo que denomina una cultura participativa, caracterizada por bajas barreras de acceso, por la posibilidad de crear y compartir contenidos y por formas tanto informales como formales de colaboración. Ahora esto probablemente no es muy nuevo, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología digital amplifica y profundiza estas dinámicas. Claro, y en ese sentido hay 3 puntos como destacables, ¿no? Las nuevas prácticas que se instalan, que son prácticas más comunitarias de construcción del patrimonio, que ella llama como patrimonio desde abajo, ¿no? Por otro lado, también la formación de nuevos públicos, que también es interesante en este tipo de ejercicios ver quiénes son los públicos de esto, que sorpresivamente no son los jóvenes, los que más usan, se supone, estas redes, y también reconfigurar el sentido de los lugares, ¿no? Contribuyendo como a producir nuevos sentidos, nuevas formas de relacionarse con el territorio y nuevos conocimientos sobre el territorio. Entonces, en este contexto, ¿no?, es que, o esta introducción sobre las redes sociales, que es muy general y básica, más que nada para reforzar esto de que algo tan simple como un Instagram, ¿no?, puede colaborar en poner sobre la mesa y ayudarme a mí también a desarrollar el proyecto. Entonces, como yo les decía, este Instagram elige a Maitencillo, que es un balneario ubicado entre Quintero y Papudo, por un lado cercado por el estero de Catapilco, por el otro por los acantilados de Quiriyuca, que surge de un loteo que se realiza en 1911, como muchos otros balnearios de la época, algunos son anteriores, de una familia no tan adinerada como los loteos de Quintero, de Papudo, de Zapallar, la familia Baltra, que era del Valle de la Concagua, de San Felipe, pero es un proyecto como que no es un éxito en el fondo, no se logra construir un pueblo acá. Se venden alrededor de 30 casas, 30 sitios, o sea, en realidad se lotean 200 sitios, se construyen 30 casas y durante más de 50 años no van a haber más de estructuras que le hacen sentido a la población. Por supuesto que hay una población vinculada con la zona que tiene su propia memoria, pero que no logra como posicionarla como una memoria válida, ¿no? Que esto se vio en el año 2009, 2010, se votó un hotel muy emblemático de la zona, que es el Hotel Las Rocas, donde se construyeron estos edificios que salieron muchas veces en las noticias porque estuvieron 10 años sin permiso municipal, recepción municipal, y ahora recién están pudiendo ser habitados. Y ahí la comunidad salió a la calle, que no lo votaran, ¿no? Pero en el fondo no había narrativa, no había historia que contar, no se sabía mucho ni cómo defender
el carácter patrimonial de estos espacios, ¿no? Que es algo que está pasando también en Algarrobo, ahora que se votaron 2 hoteles que también son hoteles históricos de más de 100 años, que finalmente en lugares como Aitencillo, donde no había plaza, no había estado, los hoteles son los que tienen las primeras tecnologías, los teléfonos, conectan a la población, son los espacios sociales, son espacios patrimoniales, ¿no? Entonces, aquí aquí vemos una imagen del Instagram, tiene seguidores, 5.300, no una barbaridad, pero ha ido creciendo sostenidamente, pero lo que sí tiene es mucha interacción, y eso es muy notorio, o sea, después tengo unos números, pero a la rápida si uno ve cada una de estas imágenes tiene 6.000 visualizaciones, 11.000 visualizaciones, y claro, y en estos últimos 6 meses, que estos son unos datos que sacamos en la semana, ¿no? El proyecto completo, o sea, los últimos 6 meses, el Instagram ha tenido 500.000 de visitas, ¿ya? Correspondiente a 87.600 personas, con 11.000 interacciones. Eso significa que 11.000 personas le ponen like, comparte, guarda o comenta, ¿ya? La cuenta está abierta, por lo tanto llega a más público, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Claro, 500.000 visualizaciones, 87.000 personas a las que llega, 11.000 interacciones. Algunos posts, ¿no? Tenemos el primero que se ve, es un post donde se cuenta la historia de un sector, ¿no? 49.000 visualizaciones, 661 likes, 23 comentarios, 69 compartidos. Es harto. Aquí me han ayudado algunas personas que trabajan en redes sociales, entonces manejamos como ciertos comparativos. Por supuesto no podemos compararlo con una cuenta, una FP, porque en el fondo no genera vínculo. Estas son cuentas que generan vínculo con sus usuarios, que la gente los sigue porque les interesa. Perdón, te interrumpa. ¿Qué población sí, por supuesto. Tiene como 10.000 habitantes, no, nada que ver. Tiene la municipalidad de Puchuncaví completa, tiene como 10.000 habitantes. Sí, no, es una población permanente y la mayoría es una población que va y viene, pero sí, claro, no sé cuánta gente vive, serán 2.000 personas, 3.000 personas, no más que eso. Yo creo que eso ya es harto. Después nos ha entregado datos que por supuesto nosotros ya identificábamos, ¿no? Pero que sirvieron, o sea, este libro se construyó con investigación histórica seria, fuimos a archivos, hicimos más de 50 entrevistas, pero hay información que viene del Instagram. Fotos que llegaron la foto más antigua de este libro viene del Instagram, que me la mandó una familia. Y mucha información, ¿ya? Información cotidiana, ¿no? El nombre del loro que tenía el hotel en el año 40, y donde la gente debate, ¿cómo se llama? Rubén, Francisco. Y lugares que son reconocidos como lugares identitarios, el Hotel Las Rocas, que ya lo votaron en el 2010, el Hotel Posito, que es un hotel que se construyó a fines de los años 40, y los acantilados Quiriyuca, o las iglesias, que es donde se va a hacer ahora este proyecto Maratué, que también es un proyecto inmobiliario que se van a construir 14.000 viviendas en los próximos 40 años. Entonces también genera pertenencia porque está en el fondo en tensión con un proyecto inmobiliario que está llegando a esa zona, ¿no? Y donde, claro, esta comunidad entiende como suyo ese espacio y trata, ¿no?, de generar una narrativa que ofrezca quizá un crecimiento sostenible. Otros lugares que son sorprendentemente muy importantes, como la Casa del Fundo, que es la casa en el fondo de donde la familia que lotea el terreno, que es una casa que es de finales del siglo XIX, no se identifica como un lugar patrimonial porque en realidad está tapado, apenas se ve, ¿no? Entonces muy poca la gente que la identifica. O la casa de las monjas del Buen Pastor, porque las monjas del Buen Pastor tuvieron un lugar de, no una correccional acá, pero sí un lugar donde las mujeres internas que estaban con ellas, o que salían de la correccional, las llevaban en el verano. Y sigue siendo del Buen Pastor, por más de 80 años. Claro, y aquí, no se ve muy bien, pero este es el tipo de comentario, ¿no? Personas que aportan información, ¿no? Dicen, bueno, no sé. Ese se lee, me parece que este lugar es de la curva. Sí, ese es muy bonito porque es una foto muy sencilla, con el camino de la costa, y esta persona escribe, ¿no?, sobre el proceso de construcción del camino. Dice, cuando chico él se subía a las rocas y encontraba las dinamitas que se usaron para
los cartuchos de dinamita para dinamitar las rocas, que ahí antes había cierto tipo de rocas que ya no están porque se dinamitaron, para construir el camino costero, ¿no? Ese camino se construyó en los años 50, 40. Entonces, va apareciendo información sobre la historia del lugar a través como de este recurso. Y de eso tenemos bastante. Entonces, eso también fue una sorpresa. Ahora, por supuesto, cuesta que se vayan soltando, ¿no? Que vayan quizás también viendo esto algo como serio, porque el Instagram tiene esta como sesgo de que es algo muy frugal, entonces también te escriben, ¿dónde puedo contar algo más? ¿Dónde puedo mandar la foto? Cuando la pueden mandar también al proyecto. Espera. Ya, eso, entonces... Claro, y los contenidos que hemos como potenciado en el Instagram, por supuesto, corresponden a los que hemos tenido acceso, pero que tienen que ver con la historia de la formación del balneario, el loteo y, por ejemplo, el proceso de privatizar la tierra, por ejemplo, o de formalizar el control sobre la tierra. Hay muchos pescadores que vivían en la zona, pero que vivían en la tierra, digamos, no eran propietarios de sus tierras. Entonces, todo eso se va documentando, se va explicando. Revisamos los procesos de compra o de tenencia, de adquisición de la tierra, también la costa como espacio sanitario, ¿no? Descubrimos, no es un descubrimiento porque yo trabajo hidroterapia y trabajo temas médicos, pero muchas de las familias que llegaron al principio a Maitencillo llegaron porque alguno de sus parientes estaba enfermo, ¿no? La familia Chilman porque la señora tenía tuberculosis y estuvo 2 años en el sanatorio del Cajón del Maipo. Esas son las razones para que ciertas personas del Valle Central, principalmente el Valle de la Aconcagua, decidieran moverse permanente o no permanentemente a la costa, ¿no? Que en realidad moverse a la costa en 1900 a un balneario de este tipo que no tenía ningún servicio y no lo tuvo por más de 50 años, no era tan sencillo, ¿no? Y eso lo constatamos en las entrevistas y también en los comentarios, ¿no? Identificamos estructuras relevantes y también informamos sobre infraestructuras relevantes. Y han habido, por ejemplo, la doña del Fundo ya de la Casa del Fundo ha posteado varias veces, no vayan a declarar esto monumento nacional. Yo le pedí que para el Día del Patrimonio hiciéramos una visita a la casa, me dijo que no se podía porque, por lo mismo, como que no se dio cuenta que la que podía declarar patrimonio soy yo, pero... O sea, que yo puedo ser parte del proceso que haga esa tarea. Pero dijo, no vaya a ser que después me lo declaren monumento nacional. También identificamos, por ejemplo, procesos constructivos, ¿no? Casas de finales del 19, octogonales, que tenían un sistema constructivo útil para poder temperar casas de este tipo en ese ambiente. Y luego en los años 50, cuando vienen las casas modernas, con grandes ventanales, con líneas rectas, casas sencillas, pero que fueron además promovidas. Hay una arquitecta, la María Chilman, que fue la que construyó esas casas junto con un constructor local, que ella es muy conocida porque después se fue a Antofagasta y es la constructora La Molinera que hay en Antofagasta, que es monumento nacional y es como una arquitecta célebre de Chile. Entonces, ciertos actores relevantes, las normativas higiénicas, por ejemplo, cuando las cocinas empiezan a ser incorporadas en las casas o los baños dentro de las casas, porque antes no se podía por las normativas higiénicas de construcción, y eso se ve en el paisaje. La cultura hotelera, los polos, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, los oficios, ¿no? De la gente. Y claro, vamos viendo como cierta adherencia y cierta retroalimentación por parte de la comunidad hacia los contenidos que nosotros generamos, ¿no? Entonces, claro, como ya en este momento, yo creo que pasó de ser, primero partimos con un ejercicio, después nos dimos cuenta que servía y ahora en julio vamos a ir a hacer un taller a la Escuela Municipal de Maitencillo, ¿no? Entre presentar el libro, pero yo estoy más tentada a hablar del Instagram porque creo que la comunidad escolar no dimensiona o no se imagina este tipo de uso. Y además también esta semana cuando estábamos viendo los números nos dimos cuenta que la mayor cantidad de nuestros usuarios son personas sobre 35 a 45 años y los jóvenes entre 15 y 23 casi no se meten. Entonces, por lo menos apoyarlos en un uso más útil de Instagram, ¿no? Que es lo que ve la juventud hoy en día. Entonces, yo creo que a estas alturas podemos decir que el recurso ha generado la confianza para la apertura y participación, para el envío de fotos y la colaboración, ¿no? Para que la comunidad abra sus álbumes privados y sean coautores del archivo, ¿no? Por ejemplo,
Claro, la foto que llegó de Instagram, que realmente, claro, no se mete en la historia, fue muy significativo porque hay una casa, que es una de las casas más antiguas, que siempre se atribuye a una familia alemana, que es la familia Chilman, que sabemos que no la construyeron ellos, pero la construyó Alejandro Benz, que fue un ingeniero que fue contratado por el gobierno chileno para construir unos puentes en San Antonio. Y resulta que Alejandro Benz construye esta casa con unos paneles que trae de Alemania, pero él muere a los 5 años en la terraza de su casa de Maitencillo estaba construyendo algo, contaba la familia. Y la casa se vende. En general también identificamos que todos los que venden casas en la primera, entre 1900 y 1920, es porque muere un pariente, mujer u hombre. Entonces ya nadie es capaz de sostener una segunda vivienda en esas condiciones, en esos tiempos donde te demoras 6 horas en llegar, sin el apoyo de un compañero, ¿no? Entonces la familia vende, y vende esta familia alemana. Todas las fotos que teníamos de este sector venían de la familia alemana, que ellas nos compartieron sus álbumes, pero bueno, de los Chilman. Pero los Benz también tenían fotos, y ellas llegaron a nosotros por el Instagram y nos compartieron su foto. Esta foto es digital, llegó por Instagram y está bastante bien. Al principio tratamos de que se digitalizaran con los escáneres, después quisimos no obstaculizar ningún proceso, que llegue lo que llegue, y ahí vamos viendo cómo lo hacemos, porque también nos dimos cuenta de que demora y que cuesta que la gente suba, comparta, ¿no? Y empezamos a valorar también comentarios como el yo me acuerdo, usábamos este espacio para, el nombre de era este, que al principio uno lo veía más anecdótico, pero cuando vas sumando 3 años de comentarios, empiezas a ser capaz de rastrear una historia sobre un lugar a partir de esos datos como bien pequeños. Lo positivo también de esto es que con estos proyectos hemos logrado armar una alianza con la municipalidad, con la biblioteca. Nos llamaron hay una agrupación que está tratando de que Maitencillo tenga su propia gobernanza, entonces tenían que construir la historia para el informe que van a presentar a la Subdere. Nosotros les facilitamos, ¿no?, un resumen de la historia para que lo presentaran. Entonces, y en el fondo también hemos tenido un vínculo súper estrecho con la comunidad, y estamos esperando un poco que saliera el libro y que se subiera el archivo, ya estuviera como operativo, para empezar a hacer actividades más concretas en la comunidad, ¿no? Recorridos patrimoniales, quizás una búsqueda mucho más específica de fuentes, ya para la segunda mitad del 20, que en el fondo hoy día a lo mejor nos parece que es un poco cercano, pero en 20 años más las fotos de los 60, 70, 80 van a ser relevantes y mucho más vinculadas, ¿no?, con la cultura de playa y que explota ya en la segunda mitad del 20. También hay habían estos talleres, escuelas de vacacionales, no balnearias para niños de escasos recursos. También nos contactaron algunas personas que pasaron por esa escuela. Encontramos una tesis en la Universidad de Valparaíso sobre las memorias de las niñas que iban en Maitencillo en el verano a la Casa del Buen Pastor. Entonces ha ido apareciendo en el fondo una cantidad de material a propósito de un caso local muy concreto, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que les quería mostrar con el Instagram, de una herramienta digital sencilla, ¿no? Pero que creo que tiene alcance. Eso. Excelente, muchas gracias. Yo tengo hartas preguntas.